Continuamos con la clase, estamos en la segunda clase de Derecho Comercial 3 y vamos a estar estudiando ahora las que son las disposiciones comunes procesales al derecho concursal. Y la primera materia que tenemos que definir es la competencia, es algo que ya hemos mencionado hasta este punto. La competencia de estos procedimientos que se consideran de carácter especial, según lo mismo que dispone la ley, serán de competencia del juzgado de letras civiles que correspondan al domicilio del deudor. En cuanto a algunas reglas especiales en materia de notificaciones en este derecho concursal, yo ya les mencionaba también que se dispone que como regla general la notificación por aviso y la publicación se hace en el boletín concursal, esta plataforma electrónica especial diseñada para las notificaciones y para los diversos procedimientos de estos procedimientos especiales concursales determinados por la ley 20.720. Además, encontraremos la notificación por correo electrónico, para el cual nosotros debemos indicar en todo escrito que nosotros presentemos ante el tribunal, el correo de la parte, del deudor, los acreedores, etcétera. Es parte de menciones esenciales que debe tener esta notificación. Y además, en cuanto a los recursos procedentes, los recursos que proceden es el recurso de reposición, tercer vía, apelación por vía de excepción, no es la regla general, al quinto día, y casación según reglas especiales. Lo anterior todo debido al principal fundamento que tienen los procedimientos concursales dentro de nuestra realidad nacional, que tiene que ver con que demoraban mucho en su tramitación. Entonces uno de los fundamentos que tenía al dictar la ley concursal, la ley 20.720, fue tratar de incorporar o ir haciendo que el procedimiento se tramitara de la forma más rápida posible o más ágil posible. Por lo menos eso es lo que espera el procedimiento. Y por lo mismo proceden los recursos muy excepcionalmente el de apelación, el cual se consideraba como una herramienta que lo que buscaba era demorar la tramitación de los procedimientos concursales. Después nosotros tenemos que hablar de forma, primero, como de forma general, cuáles son los procedimientos concursales que nosotros conocemos para que ustedes los conozcan. Y por otra parte, después hablar de cuáles son los fundamentos de los procedimientos concursales. Primero, en cuanto a los procedimientos concursales de liquidación de los bienes de la persona deudora, nosotros encontramos la liquidación voluntaria y la liquidación forzosa. La liquidación voluntaria es la solicitud que presenta el deudor ante el Tribunal Civil de su domicilio y está regulado en los artículos 115 y 273 de la ley. Y esta solicitud de liquidación voluntaria revela un estado patrimonial crítico y nosotros podemos entenderlo de forma jurídica como una confesión expresa y judicial de la cesación de pagos. Y debe existir un desequilibrio generalizado, permanente e irremontable entre su activo y su pasivo, y es un estado de insolvencia, es decir, cuando nos encontramos este estado incapaz de satisfacer las deudas y se manifiesta por el no pago de estas. La liquidación forzosa es solicitada por él o los acreedores, y esto según lo establece el artículo 117 de la ley, el artículo 120d y 282 y siguientes de la ley. Y aquí ya hemos entrado a algunos de los conceptos de cuáles serían los fundamentos concursales, pero primero, antes de eso, vamos a hablar algo que se parece bastante en cuanto es una etapa previa a lo que nosotros conocemos como la cesación de pago, lo que conocemos como la insolvencia, que son en una gran materia que incluye todos estos conceptos, los desarreglos patrimoniales. Los desarreglos patrimoniales es aquellos momentos en situaciones donde las personas, las empresas, las personas jurídicas, personas naturales, se encuentran en una situación en que son incapaces de enfrentar o consideran que son incapaces de enfrentar todas las acreencias, créditos que han tomado o de las cuales son responsables. Nosotros encontramos dentro de la ley 20.720 normativa aplicable a las personas naturales y por otro lado a las empresas, personas jurídicas. Y dentro de estos desarreglos patrimoniales nosotros encontramos las operaciones ruinosas, encontramos el estado de cesación de pagos y finalmente la insolvencia. Las operaciones ruinosas no son en sí mismas
situación, fundamento para un procedimiento concursal, pero es una etapa previa de aquel fundamento. El fundamento es la cesación de pagos y el fundamento es la insolvencia. Las operaciones ruinosas son aquellas actitudes previas que tiene el deudor, que se anticipa el mal estado de sus negocios y de su patrimonio, y que temiendo que va a caer en cesación de pagos ante la declinación de su patrimonio, inicia una espiral de sobreendeudamiento y venta de su capital disponible a montos que no corresponden con su valor real. Esta es una definición que nos da el autor, que se llama Fernández. Estamos entonces ante operaciones que nos revelan el malestar económico que inevitablemente va a concluir en un procedimiento concursal de liquidación. En la realidad actual, y puesta por la ley 20.720, no tenemos cubierto este procedimiento anterior a el momento en que nos encontramos en cesación de pagos o en insolvencia, es decir, no nos ocupamos de esta época de las operaciones ruinosas. Es importante el tema de las operaciones ruinosas, según lo que vamos a ver en cuanto a la cesación de pagos como un hecho patrimonial, vicioso, es evidente para los acreedores, es decir, porque yo ceso en el pago de las obligaciones, que yo adeudo a mis acreedores, por tanto mi patrimonio ya le resulta insuficiente para pagar todas las deudas que yo tengo. Y por otra parte, la insolvencia es aquel estado en el cual mi patrimonio es incapaz de cumplir con todas las obligaciones contraídas. Y puede ser que yo todavía no he dejado de pagar mis obligaciones, pero sé que quizás al siguiente mes para mí va a ser imposible pagar todas las obligaciones que yo contraje. Eso sería en un principio la insolvencia. Por lo mismo, esta etapa de las operaciones ruinosas, es decir, esta etapa anterior, debiera ocupar al derecho, en cuanto es una etapa en la que muchos chilenos y chilenas nos encontramos cuando yo les mencionaba que el 51% de los hogares chilenos y chilenas tienen destinado al pago de sus obligaciones crediticias el dinero que reciben mes a mes. Es decir, realmente nos encontramos en una especie de insolvencia o sí, insolvencia encubierta en cuanto seguimos haciendo algo que probablemente ustedes han escuchado en algún momento, que es el bicicleteo de las deudas, ¿no? Que traigo nuevas deudas para seguir pagando deudas, voy sacando otra tarjeta para pagar la otra tarjeta que tengo de crédito y así, ¿no? Y voy en una espiral de sobreendeudamiento, tomando una serie de decisiones desesperadas, tratando de evitar el momento de la cesación de pagos. Eso solo genera un mayor problema en lo futuro en cuanto tengo más acreedores a quienes pagar y cada vez menos patrimonio, cada vez más pasivo y menos activo en el acceso que podemos tener fácilmente al crédito en Chile actualmente, y esto también tiene que ver con lo que en otros países, y que en Chile poco se habla, pero que en realidad debiera hablarse un poquito más, lo que es la responsabilidad de las instituciones financieras en el acceso al crédito que tienen las personas. Y también la responsabilidad de los deudores, consumidores, de los consumidores, consumidoras, de los créditos que nosotros tomamos teniendo el patrimonio para poder responder de las diversas cuotas de los créditos o acreencias que vamos tomando mes a mes. Eso sería en principio. Y por eso sería importante que esto estuviera cubierto o importara al derecho concursal este momento anterior donde otras legislaciones de otros países sí se han ocupado entendiendo la importancia que tiene para el derecho. Ahí encontramos un ejemplo, la ley española, la ley 25 del año 2015, que está especialmente orientada a personas físicas, no comerciantes, y establece dos requisitos para su aplicación, que es para esta etapa del sobreendeudamiento, donde establece que la persona debe encontrarse de buena fe, y debe haber liquidado previamente su patrimonio o que concurra una insuficiencia de su masa activa. Es decir, se preocupa de esta circunstancia previa de sobreendeudamiento en cuanto entiende que inevitablemente va a conducir a la cesación de pagos y inevitablemente va a conducir a este estado de insolvencia que es evidente, primero para la persona deudora y luego para los acreedores. Y es así como encontramos el tratamiento doctrinal y legislativo de lo que es la cesación de pagos. Nosotros podemos pensar lo que es la cesación de pagos, dilucidar como un estudio de derecho comparado, analizando algunas legislaciones, buscando alguna definición de lo que es la cesación de pagos. Uno de los conceptos más relevantes a la hora de definir o pretender explicar lo que nosotros entendemos como cesación de pagos es una definición que nos entrega Fuga Vial en su libro sobre procedimiento concursal de liquidación, donde la define como un estado patrimonial
vicioso y complejo que se traduce en un desequilibrio entre el activo liquidable y su pasivo exigible, de modo tal que coloca a su titular en una incapacidad objetiva de cumplir actual o parcialmente los compromisos que le afectan. Esto es una definición de la cessación de pagos. La jurisprudencia, por su parte, ha definido la cessación de pagos como un hecho complejo de carácter jurídico resultante de la apreciación de diversos hechos particulares que tienden a demostrar que un deudor determinado, por circunstancias fortuitas o no, se ve en la incapacidad o la imposibilidad de solucionar sus obligaciones, aun cuando esta imposibilidad no sea general. Según lo que nos indica Sandoval, nuestra legislación concursal a través del tiempo ha entendido la cesación del pago entonces como un estado patrimonial de impotencia de pagar. Así que nuestro sistema, actualmente nosotros no podemos o no estamos en la capacidad de pagar todas las obligaciones que hemos contraído. Entenderíamos nosotros entonces en términos más simples como aquella situación patrimonial en que el patrimonio de una persona natural se ve en la incapacidad de cumplir con sus obligaciones previamente contraídas, y esto puede ser por falta de liquidez de dinero efectivo, sin ello saber la incapacidad total o meramente eventual. ¿A qué nos referimos con esto? Y esto es algo que no está tan reglamentado en nuestro derecho. En un principio, la cesación de pagos, como yo les indicaba, se hace aparente a los acreedores en cuanto dejan de recibir el pago de sus acreencias, y esto quizá por 1, por 2 o por 3 meses, lo que acredita o por lo menos les hace presumir que el estado patrimonial de esa persona no se encuentra en el mejor estado y por tanto puedo solicitar su liquidación. Pero puede ocurrir que esa persona, por alguna razón, ha deseado o decidido dejar de pagar su acreencia solo a mí como su acreedora. Entonces eso, al iniciar el juicio de liquidación contra esa empresa que debe o contra esa persona que debe, entonces en el juicio de oposición esta persona podrá pagar la deuda que debe y consignar el monto que debe a esta empresa en particular. Es decir, no estaríamos ante una situación de pago real, porque efectivamente sí podía pagar, pero por alguna razón decidió no pagarle a ese acreedor, que también podría ocurrir. Y es ahí era la definición para nosotros poder determinar si nos encontramos ante una situación de pago que justifique un procedimiento concursal, a la definición que nos da Pugavial: estado patrimonial, vicioso complejo, que se traduce en un desequilibrio entre su activo liquidable y su pasivo exigible, de modo tal que coloca a su titular en una incapacidad objetiva de cumplir. Es decir, no es que no quiera cumplir, es que objetivamente no puede cumplir actual o potencialmente los compromisos que lo afectan. Es decir, también se refiere a esta incapacidad de pago, no solo se refiere a este momento actual en que yo no puedo pagar, sino que se refiere a este momento actual como así también en lo futuro. Es decir, de aquí a 6 meses tampoco voy a ser capaz de pagar lo que yo debo. A eso se refiere esta cesación de pago. Esta es una definición más o menos clara de lo que es la cesación de pago. Y es así como, esta es una primera definición, nosotros podemos buscar diversas discusiones sobre esta cesación de pagos, pero me gustaría más dejarlos en esa definición para que les quedara claro y no se vayan a confundir con respecto a lo que es la insolvencia. La insolvencia, nosotros ya hemos conversado hasta esta parte, en un principio me dice, es aquel estado en el que se vuelve evidente que mi patrimonio es incapaz de cumplir el pago de todas las obligaciones previamente contraídas. Este estado es evidente para la persona deudora, para la empresa deudora, pero no es evidente en un principio para mis acreedores. Ellos se enteran en el momento en que yo ceso el pago de mis obligaciones. La insolvencia es cuando yo me voy dando cuenta que mi patrimonio ya es incapaz de cumplir las obligaciones, pero todavía no he necesitado el pago de las obligaciones. Ha sido definida la insolvencia como un hecho jurídico, una situación de hecho, que se produce sin necesidad de sentencia judicial que la declare, y consiste en que el deudor no está en una situación de pagar todas sus deudas, esto es, que su pasivo supera a su activo. Para ti, este caso, la insolvencia se entiende como una situación deficitaria donde el activo y pasivo pasan a tener un valor exigible de carácter contable y económico. En la definición del derecho chileno se contempla una definición de estado de insolvencia en el artículo 2 de la ley 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, donde se define que para efectos de esta ley se entiende que las personas naturales o jurídicas señaladas en su artículo 1 se encuentran en estado de insolvencia si están en imposibilidad de pagar una o más obligaciones.
En su inciso segundo, otorga mayores antecedentes sobre el estado de insolvencia, indicando que la persona se encontrará en ella si estimare fundadamente que dentro de los 3 meses siguientes pudiese encontrarse el estado de insolvencia y podrá someterse voluntariamente a los procedimientos que establecen los artículos siguientes, opción que se considerará como irrevocable para los efectos legales. Esta es una decisión que solo se aplica al marco legislativo de la ley 20.416, que se aplica a microempresas, pero lo menciono en cuanto a la ley 20.720, que se autodenomina de insolvencia y reemprendimiento, no nos habla de lo que entiende por insolvencia, ni tampoco nos explica mayormente lo que entiende por cesación de pago, sino que en realidad lo que hace es enfocarse en los diversos procedimientos concursales, y cuando se enfoca en los procedimientos concursales, recurre a algunos hechos que me podrían dar alguna noticia, como los que regula el artículo 117 de la ley 1720, de cuando una persona se encuentra en insolvencia, o cuando una persona se encuentra más bien en cesación de pago, porque de esa forma lo define la ley. Esta es la forma en que actualmente se encuentra regulado en nuestro derecho este concepto tan importante de la insolvencia. Nosotros hemos visto hasta ahora la discusión importante que se ha dado con respecto a la insolvencia. Sabemos por qué es importante este proceso, sobre todo cuando hablamos de la insolvencia, cuando afectaba a una empresa, cuando afectaba a grandes grupos y no solamente a un pequeño grupo de personas, cómo se podían producir insolvencias colectivas que eventualmente traían un problema para nuestro sistema. También les mencionaba hasta ahí que todos nuestros procedimientos, todos los procedimientos establecidos por la ley, no parecen definir cuando nos referimos a la insolvencia. Encontramos en el artículo 54 de la ley que establece el ámbito de aplicación e inicio del procedimiento concursal de reorganización judicial, que nos indica el procedimiento concursal de reorganización judicial va a ser aplicable solo a la empresa deudora, que para ese efecto de este capítulo se va a denominar empresa deudora o deudor, y este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 115 de la ley, que me dice: la empresa deudora podrá solicitar ante el juzgado de letras competente de liquidación voluntaria, acompañando los siguientes antecedentes. Esto es la liquidación voluntaria de la empresa deudora. Me habla de lista de bienes, lugar donde se encuentran y los gravámenes que pudieran tener o que los pudieran afectar, lista de los bienes legalmente excluidos del procedimiento de liquidación, relación de juicios pendientes, estados de deuda con nombre, domicilio, datos de contacto de sus acreedores, así como la naturaleza de sus créditos, la nómina de los trabajadores, cualquiera sea la situación contractual, con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas, si fueran el caso. Si el deudor llevara contabilidad completa, presentará además su último balance, y si tratara de personas jurídicas, los documentos antes referidos serán firmados por sus representantes legales. En el caso de la liquidación forzosa, el artículo 117 de la ley establece causales de esta liquidación forzosa, que para parte de la doctrina considera que serían aquellos presupuestos de la cesación de pago, más no de la insolvencia. Y en este caso encontramos el artículo 117 que nos dice: si cesan el pago de una obligación que conste en un título ejecutivo con el acreedor solicitante, esta causal no podrá invocarse para solicitar el inicio del procedimiento concursal de liquidación respecto de los fiadores, codeudores solidarios o subsidiarios o avalistas de la empresa deudora que han cesado en el pago de las obligaciones garantizadas por esta, si existieran en su contra 2 o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos 2 ejecuciones y no hubiera presentado bienes suficientes para responder a la prestación que se adeude y a sus costas dentro de los 4 días siguientes a los respectivos requerimientos, cuando la empresa deudora o sus administradores no sean habidos y hayan dejado cerradas sus oficinas o establecimientos sin haber nombrado un mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones, contestar nuevas demandas, y en este caso el demandante podrá invocar como crédito incluso aquellos que se encuentren sujetos a un plazo o a una condición suspensiva. De la lectura entonces de los artículos que acabamos de mencionar, nosotros podemos determinar que la ley de 1720 no nos define expresamente lo que entiende por la insolvencia. Encontramos una definición del estado de insolvencia dentro de esta ley 20.000 que yo les mencionaba hace un rato, y sí se refieren en algún grado a los presupuestos del artículo 117, aquellos presupuestos que nosotros entendemos de la cesación de pago. Entonces, para que hagamos esta distinción entre una y otra.
Y el artículo 117 en realidad se está refiriendo a las causales en las cuales nosotros nos encontramos ante una liquidación voluntaria, liquidación forzosa. ¿No? Ahora vamos a pasar a estudiar las estructuras e intervinientes básicos de los procedimientos concursales que son de carácter judicial. Recuerden que son procedimientos concursales judiciales, casi todos los procedimientos, salvo el procedimiento de renegociación de las deudas de la persona natural, que es un procedimiento de carácter administrativo que se lleva ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Dentro de estas estructuras intervinientes básicos encontramos el tribunal competente de conocer estos asuntos concursales, el veedor o veedora, liquidador o liquidadora, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y la Junta de Acreedores. Dentro del tribunal competente, aquí reiteramos algo que ya hemos revisado hasta este punto, la ley 21.720, tanto para el caso de la liquidación voluntaria como para el caso de patrimonio de la persona natural, como para el caso de la liquidación forzosa, voluntaria y reorganización de las deudas de la empresa o del deudor, empresa deudora, estos deben ser conocidos en instancia judicial, específicamente el Tribunal de Letras en lo Civil de la empresa deudora en virtud de lo que establece el artículo 3 de la ley. Y la finalidad de estos procedimientos es que sean conocidos por el tribunal para desarrollar un procedimiento concursal que permita determinar la insolvencia del deudor o de la empresa deudora, permitiendo su conocimiento por un organismo especializado y posible realizar una defensa del deudor en este procedimiento. Tal como les mencionaba con la clase anterior, cuando me refiero a una especial defensa, me refiero al juicio de oposición en que se permite a la persona deudora, a la empresa deudora, defenderse de esta acusación que hacen los terceros ante el caso de una liquidación de carácter forzoso. Luego encontramos el veedor y el liquidador, o veedora y liquidadora, bajo la ley 18.175, que era la ley de quiebras. Nosotros encontramos esta figura del síndico de quiebras, que puede ser definido como una persona natural designada por los acreedores, quien pasa a administrar los bienes del fallido con la finalidad de vender los bienes de este para pagar a los acreedores y representar judicial y extrajudicialmente al fallido. El síndico de quiebras entonces tenía este carácter de síndico privado que se designaba de una nómina nacional y no un funcionario público, siendo encargada su supervisión a la Fiscalía Nacional de Quiebras de aquel tiempo, la que después en el año 2005 pasó a constituirse como la Superintendencia de Quiebras. La ley 20.720 eliminó la figura anterior del síndico de quiebras, también cambió la superintendencia de quiebras para convertirla en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y creó la figura del veedor y el liquidador. En virtud del artículo 13 de la ley, el veedor es aquella persona natural cuyo nombramiento y fiscalización depende de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es llegar a acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitar la proposición de acuerdos de reorganización, requiriendo las medidas precautorias y la conservación de los activos del deudor de acuerdo a la ley. Esto en cuanto el veedor es la figura esencial del procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa. Y lo que busca este tipo de procedimiento es reorganizar las empresas precisamente y no terminar con ellas. Por lo mismo, lo que busca es llegar a acuerdo y busca que las partes puedan presentar determinados acuerdos, como si también busca la continuidad del giro de la empresa, estableciendo que algunos bienes no puedan ser liquidados. El liquidador, por su parte, es definido por la misma ley en el artículo 2, número 19, el artículo 2, todo esto para quienes ya estén estudiando y ya estén revisando los apuntes, el artículo 2 de la ley, es el artículo que nos da una serie de definiciones generales de todos los procedimientos, de todo lo que establece la ley 20.720, me indica lo que entiende por deudor, por empresa deudora, me explica cuáles son los diferentes procedimientos, me habla del veedor, me habla del liquidador, etcétera, para que ustedes lo vayan revisando, me habla de la forma de notificaciones, un artículo bastante completo en cuanto a todo este tipo de conceptos que se consideran como esenciales en la ley concursal. El liquidador, por su parte, definido en este artículo, me dice, es aquella persona que, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión es realizar el activo del deudor
y propender al pago de los créditos a los acreedores de acuerdo a lo establecido en esta ley. En el mismo trámite legislativo de aprobación de la ley 20.720, la Comisión de Economía concluyó e informó que tanto el veedor como el liquidador son fiscalizados por la superintendencia, donde principalmente la ley 20.720 lo que busca es diferenciar los perfiles entre el veedor y el liquidador, cosa que no se caiga en los mismos vicios que se podía caer cuando encontrábamos la figura del síndico de quiebra. Una vez que una de las finalidades de la ley 20.720 es principalmente entonces distinguir los procedimientos que buscan la reorganización de las deudas de aquellos procedimientos que buscan la liquidación de activos de los procedimientos. Ahí me refiero a todos los procedimientos de liquidación de las deudas. Buscando subsanar entonces el problema que existía anteriormente con esta figura del síndico de quiebras que tenía que hacer todo esto o todas estas figuras de primero mantención, continuación del giro y pago de los acreedores. La misma ley entonces se ocupa de indicar el liquidador como quien representa judicial y extrajudicialmente los intereses generales de los acreedores y los derechos del deudor en el ejercicio de sus funciones, y en virtud de ello el liquidador deberá incautar e inventariar los bienes del deudor, deberá liquidar los bienes del deudor, deberá ejecutar los repartos del fondo de los acreedores, deberá cobrar los créditos del activo del deudor, deberá contratar préstamos para solventar los gastos del procedimiento concursal de liquidación. Esta parte en general se generan muchas preguntas en cuanto ya nos encontramos ante un procedimiento de liquidación y ante un patrimonio que se encuentra mermado y que ya es incapaz de pagar sus obligaciones. Entonces, ¿cómo sería posible que pudiera recibir un préstamo una empresa que se encuentra en un proceso de liquidación, o eventualmente cómo podría recibir un préstamo una empresa que se encuentra en reorganización de la deuda? Puede, la ley lo posibilita, y lo que hace para poder asegurar que las instituciones financieras estén dispuestas a entregar préstamos a estas empresas que ya se encuentran en una situación mermada, es que van a recibir pago preferente, es decir, van a ser las primeras en ser pagadas en el caso de, bueno, de continuar con el procedimiento. Y es por eso que es posible que se pueda pedir préstamos y la decisión la puede tomar el liquidador o el veedor en su momento en conjunto con la junta de acreedores. Esto tiene que ver con la continuidad del giro, y porque a veces puede ocurrir, incluso en un procedimiento de liquidación, convenga mantener el giro de la empresa por un par de meses más, por quizá medio año, por un año, a fin de generar una serie de utilidades que van a servir para pagar a la mayor cantidad de acreedores que si liquidáramos el día de hoy con los bienes que la empresa tiene al día de hoy. Por eso que puede existir la posibilidad que eventualmente pudiera pedirse un crédito. Puede, además, exigir la rendición de las cuentas de cualquiera que haya administrado bienes del deudor. Puede reclamar del deudor la entrega de información necesaria para el desempeño de su cargo, puede registrar sus actuaciones, y de hecho debe hacerlo, y publicar las resoluciones que se dicten en el boletín concursal, debe ejecutar los acuerdos legalmente adoptados por la Junta de Acreedores dentro del ámbito de su competencia, es decir, del ámbito de competencia de la Junta de Acreedores y del mismo liquidador, debe cerrar los libros de comercio del deudor, quedando responsable por ello frente a terceros en el ámbito de su competencia, debe transigir y debe conciliar los créditos laborales de acuerdo con lo establecido o lo acordado con la Junta de Acreedores, según lo dispone el artículo 246 de la ley, y debe ejercer todas las facultades y cumplir las demás obligaciones que le encomienda la presente ley. Además, para poder ser veedor y liquidador, y debido también para buscar frenar alguna tentación que pudiera tener el veedor o el liquidador de ponerse de acuerdo quizá con los acreedores en desmedro de la empresa deudora, de la persona deudora, o por su lado que pudiera llegar a acuerdo con los acreedores que tengan una posición dominante en la junta de acreedores a fin de poder favorecerles, se establecen una serie de sanciones que eventualmente vamos a estudiar, que fundamentalmente tienen que ver con indemnizaciones de tipo pecuniario, y para poder ejercer el cargo de veedor y veedora, de liquidador y liquidadora, deben establecer una garantía estas personas de 200 UTM. Entonces, ahí hay una responsabilidad pecuniaria más o menos importante que responde de las obligaciones que pudiera eventualmente tener el veedor que no haya cumplido, es decir, no haya actuado de acuerdo a lo establecido por la ley.
Encontramos como otro instituto relevante en los procedimientos concursales la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que esta es como una gran modificación de esta nueva Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en la discusión parlamentaria en cuanto al nombre, el cambio de nombre, pero el cambio principal que nosotros podemos ver, uno, es que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento tiene presencia regional. De hecho, en nuestra región nosotros encontramos una oficina de la superintendencia. Encontramos además que la superintendencia se hace cargo de un procedimiento concursal, que es el procedimiento de renegociación de las deudas de la persona natural, donde debe actuar como facilitadora de los acuerdos y de hecho participa de todas las audiencias que se realizan en ese tipo de procedimientos. Debe además, bueno, llevar esos procedimientos, debe estar atento y llevar la lista de veedores, liquidadores, y por tanto debe tomar la evaluación anual que, para quienes deseen ser parte de esta lista de veedores y liquidadores, como así también debe recibir la garantía de buen desempeño de estos veedores y liquidadores. Y su posición ya no solamente está a nivel centralizado, como lo dije hace un rato, sino de nivel regional, y permite esta participación activa que pueda tener la superintendencia en los procedimientos, y además, con respecto, y que también lo vamos a estudiar, de emitir algunos informes en los procedimientos de liquidación y en los procedimientos de reorganización de las deudas. Es decir, es aquel instituto, aquel institución del gobierno que se hace cargo de los procedimientos concursales en Chile. Esto incluye todo lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora. Y por último encontramos, pero no por menos, sino bastante importante, la Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores es el órgano concursal constituido por los acreedores del deudor, sujeto al procedimiento concursal de conformidad a esta ley 20.720. Se denominarán, según lo que corresponda, junta constitutiva, junta ordinaria o junta extraordinaria, o indistintamente junta de acreedores o junta, y esto tiene que ver con la distinta naturaleza de la junta de acreedores. Cuando hablamos de junta constitutiva, es la primera junta de acreedores que se realiza en conjunto con el liquidador, que configura todo el procedimiento de liquidación, y es la primera junta, por eso se llama junta constitutiva. La junta ordinaria son todas aquellas juntas que en esta junta constitutiva se determinan, se van a realizar ordinariamente, puede realizarse una semestralmente, una cada mes, una cada 3 meses, una vez cada 2 meses, etcétera. Y por otra, la junta extraordinaria tiene que ver con toda junta de acreedores que no tenga una fecha determinada ni haya sido previamente determinada la junta constitutiva como una junta ordinaria, sino que es una junta extraordinaria donde se llama a los acreedores a reunirse para conversar sobre una determinada materia, por ejemplo, sobre una determinada propuesta que pudiera tener el liquidador o el veedor, en el caso que estemos hablando de una reorganización de las deudas de la empresa deudora. La ley 20.720 concursal chilena define a la Junta de Acreedores como un órgano concursal constituido por los acreedores del deudor sujeto a un procedimiento concursal. Para el profesor Puga, la Junta de Acreedores es una expresión de la voluntad colectiva que tiene un fin preciso, una orientación legal que está dirigida a un proceso de ejecución y de ejecución de carácter patrimonial, siendo este el marco de la acción de la Junta de Acreedores. En el sistema concursal chileno, las juntas de acreedores pueden ser de 3 clases, que es lo que les mencionaba hace un rato, dependiendo de las materias que les competen, y estas pueden ser, primero, la junta constitutiva, que es esta junta constitutiva de acreedores, la primera junta de acreedores que se realiza en los procesos concursales y tiene la finalidad de organizar el concurso, y donde la misma ley 20.720 le concede competencia propia. Las juntas ordinarias y extraordinarias, las antes mencionadas, conocen materias propias de administración y realización del activo. En el caso de las juntas ordinarias, estas se reúnen de manera periódica según lo definido en la junta constitutiva, y en las extraordinarias se reúnen cuando lo requieran así los acreedores, o especialmente lo pudieran requerir también el veedor o el liquidador, dependiendo de qué procedimiento estamos hablando. Independiente de esto o de la clase, se debe advertir que la junta de acreedores por sí misma no representa al fallido o al deudor, porque recuerden que la ley ya no habla más bien de fallido, sino que nos habla de la persona deudora, en cuanto uno de los efectos que busca la ley 20.720 es quitar el contenido negativo que nosotros orientamos en los procedimientos de quiebra, y por eso cambia la palabra fallido por persona deudora o empresa deudora.
Y su única función, es decir, de la Junta de Acreedores, es la de ser un órgano deliberante supremo en materia de disposición de bienes y dentro de los límites que fija esta misma ley. Habiendo aclarado quiénes son los intervinientes y sus funciones en un procedimiento concursal, continuaremos con el desarrollo de los procedimientos concursales de carácter regulados, de carácter judicial, regulados en la ley de 1320, empezando por los procedimientos concursales de la empresa deudora, pero eso lo vamos a realizar desde la próxima clase. Así que nos vemos.